Hola amigos, bienvenidos a su canal Por una Nueva Humanidad. El día de hoy hablaremos sobre el tema del sufrimiento, ¿no? Abordaremos algunas preguntas con respecto al tema del sufrimiento, entre otras cuestiones coligadas al tema. De entrada vamos a abordar qué es el sufrimiento, ¿no? Para dar mayor contexto al desarrollo de este tema. Primero veremos cuál es el concepto, la definición de sufrimiento, desde lo que nos ofrece aquí, pues, Internet, ¿no? El sufrimiento, dice, es la sensación motivada por cualquier condición que obligue al sistema nervioso a un desgaste. El sufrimiento, dice, puede ser ocasionado por causas físicas, emocionales o psicológicas. Y siempre es, y siempre es consciente, dice, ¿no? Que no sé por qué dirá eso psicológica si siempre es consciente. Traducción realizada, dice, de la versión gratuita por... Entonces, existen 5 formas de sufrimiento consciente emocional: el dolor, el miedo, la preocupación, la frustración, la sumisión, la pereza, etcétera, etcétera. Una vez dicho esto, vamos a desarrollar el tema cómo podemos trascender el sufrimiento y otras cuestiones coligadas a este tema, ¿no? Sobre todo de entrada, pues, el hecho de dónde viene el sufrimiento, ¿no? También, que es una de las preguntas muy importantes coligadas a este tema. Y para el desarrollo de este tema, pues lo haremos desde el contexto del libro Las leyes del amor, del escritor, conferenciante y doctor en ciencias químicas, Vincent Guillén, en el cual, pues, Isaías responde todas sus preguntas existenciales de vida, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas que le formula aquí a Isaías es de dónde viene el sufrimiento, ¿no? Entre otras, de cómo podemos trascenderlo, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar desde aquí, ¿no? Entonces, Isaías responde a esta pregunta de dónde viene el sufrimiento, diciéndole a Vicen que el sufrimiento puede venir como consecuencia de las acciones egoístas de los demás o como consecuencia del propio egoísmo. Es decir, que a veces se sufre porque somos víctimas de los actos egoístas de los demás, mientras que otras veces sufrimos por nuestra propia actitud egoísta, y hace que juzguemos los actos de los demás equivocadamente, culpándonos del sufrimiento, ¿no? Viéndose a sí mismo uno como víctima de las circunstancias por las cuales está pasando. Cuando en realidad, dice, sufrimos porque los demás no actúan conforme esperábamos o exigimos de ellos. Que aquí está hablando Isaías de esas expectativas y esa espera de resultados que la mayor parte de los seres humanos pues nos formamos, y que cuando no se ven satisfechas o cumplidas nos causan sufrimiento. También se sufre, dice Isaías, cuando una persona reprime sus sentimientos y no vive de acuerdo a ellos. Esto es muy cierto, ¿no? Cuando uno no vive de acuerdo a sus sentimientos, pues ¿cómo puede ser feliz, no? Esta última es la causa de un sufrimiento más intenso, dice Isaías, ¿no? Y una vez dicho esto, Vicen toma la palabra y pregunta, ¿cómo podemos saber si sufrimos como consecuencia de los actos de los demás o si es consecuencia de nuestras propias actitudes egoístas? A esto Isaías responde, siendo sinceros con nosotros mismos. Sin sinceridad no puede haber avance, pues ocurriría que en vez de reconocer la realidad tal y conforme es y cambiar nuestra forma de actuar de acuerdo a ese reconocimiento, la deformaríamos para justificar nuestros propios actos egoístas, para justificar los actos egoístas de los demás o para justificar la represión de nuestros propios sentimientos. Perdón. A esto Isaías vuelve a tomar la palabra y pregunta, ¿cómo podemos saber si los demás sufren como consecuencia de nuestros propios actos o no? No puede ocurrir que generemos sufrimiento en los demás aunque no sea nuestra intención hacerles daño. ¿Qué hay que hacer en estos casos?, dice Vicent. A esto Isaías responde, hay que distinguir de dónde viene el sufrimiento. Antes de decidir si es consecuencia de nuestros actos egoístas o de nuestra actitud represiva con los sentimientos o si es consecuencia del egoísmo de los demás. Hay ciertos sufrimientos que no podemos evitar a los seres amados, que son aquellos que aparecen en su vida como consecuencia de su propio egoísmo, porque se enfrentan a las consecuencias dolorosas de sus propios actos del pasado. Y obviamente que se enfrentan a dichas consecuencias a través de la ley de justicia espiritual o la ley del karma, trabajando con la ley de correspondencia, la cual nos dice que si hacemos bien, recibimos bien, y que si hacemos mal, pues vamos a recibir mal en compensación.
Por eso dice que en estos casos es mejor, o lo mejor que podemos hacer es aconsejarles que tomen conciencia, dice, lo mejor posible para que tomen conciencia de que el sufrimiento puede ser consecuencia de sus propias actitudes egoístas y de que tomen buena nota de la experiencia que están viviendo para no generar en ellos mismos este sufrimiento ni en los demás. Y aquí dijo algo muy importante Isaías, ¿no? Que tomen conciencia de su propia experiencia, de sus propios actos egoístas, o sea, que aprendan de la experiencia de lo que están pasando. Porque si no aprendemos de nuestra experiencia ni de la experiencia de los demás, pues vamos a seguir repitiendo estos patrones de comportamiento y de conducta, ¿no? Entonces, prosiguiendo, dice Isaías, hay sufrimientos que aparecen al enfrentarse a alguna prueba o desafío duro que eligieron antes de encarnar, y esta prueba forma parte de su proceso de aprendizaje espiritual. En estos casos se puede reconfortar a la persona que está viviendo ese momento y darle ánimos y esperanzas para que se sienta con las fuerzas para superar esas pruebas, desafíos o retos, haciendo ver que esa prueba tiene un significado y que si la supera conseguirá avanzar espiritualmente. Entonces aquí y Vicen toma la palabra y dice, pongamos el caso de que otra persona nos ha hecho saber lo que le estamos haciendo sufrir. ¿Cómo debemos afrontar esta situación? A lo que Isaías responde con sinceridad y realismo. Analicemos primero nuestra actitud hacia esa persona. Si reconocemos egoísmo de nuestra parte o no, si reconocemos una actitud egoísta de nuestra parte que cause prejuicio o sufrimiento al otro, nos corresponde a nosotros modificar nuestra actitud egoísta. La toma de conciencia de nuestras actitudes egoístas forma parte del aprendizaje espiritual, pues en muchas ocasiones se actúa egoístamente sin conciencia de que ese egoísmo provoca daño en los demás. Por eso nos resulta necesario vivir las consecuencias de nuestros actos para tomar conciencia del sufrimiento que hemos generado y de esa manera trascenderlo o cambiarlo, ¿no? Entonces ya uno no vuelve a tropezar con la piedra que siempre estaba tropezando porque uno ha tomado conciencia y ha cambiado pensamientos, creencias y perspectivas que originaban el mismo comportamiento ante las mismas circunstancias que lo hacían a uno a ser reactivo, inconsciente y generar sufrimiento y daño a los demás. También, dice Isaías, puede darse el caso de que otra persona sufra porque existe en nosotros una represión de nuestros sentimientos de amor hacia ella, porque la represión del sentimiento no daña solo a uno mismo, sino también daña a los demás. Es decir, que se sufre por la privación de amor. También deberíamos analizar, dice, la posibilidad del que el sufrimiento de esa persona no está causado por nuestro egoísmo, sino por el suyo propio. Es decir, que se trate de una falsa apreciación de la realidad por parte de la otra persona. En este caso, su propia actitud egoísta le hace percibir injustamente nuestra actitud como egoísta, porque no se ha visto satisfecha en sus expectativas, espera de resultados, o porque no hemos actuado conforme esperaba o exigía de nosotros, que es lo mismo. Entonces, es algo muy importante a tomar en cuenta, dice, y prosiguiendo, Isaías vuelve a retomar la palabra y dice, en este último caso deberíamos satisfacer al otro en sus exigencias, en sus expectativas, en su espera de resultados. Quiero decir, deberíamos darle lo que espera de nosotros para evitarle el sufrimiento. A esto Isaías responde, utilizad el sentido común y evaluar, dice, si lo que se pide de nosotros es justo, es honesto y si está en vuestra mano o en vuestra voluntad realizarlo o no. En cualquier caso no puede ser exigido, dice, porque la exigencia en sí misma ya es un acto de egoísmo. A lo sumo ha de formularse como una petición en la que exista la posibilidad de decir sí o no sin que haya ningún tipo de represalia. De lo contrario, se trataría de una vulneración a la ley del libre albedrío, que es una de las leyes espirituales más importantes después de la ley del amor, ¿no? Que es la madre de todas las leyes espirituales. En cualquier caso, dice, no es bueno obligarse a hacer cosas sin sentirlas solo por complacer a los demás. Si se renuncia a, dice, a la voluntad o a la libertad propia, lo único que conseguimos es sufrir inútilmente. Y esto me recuerda esa frase de uno de los libros de la literatura canonizada donde nos dice que ningún alma se siente feliz si de alguna manera se siente oprimida, manipulada, engañada, etcétera, etcétera, de alguna manera, ¿no? Que es lo que acaba de decir aquí Isaías, ¿no? Lo único que conseguiremos, dice, es sufrir inevitablemente, dice, pues si no avanzamos nosotros, ni ayudamos al otro a avanzar, dice.
Solo satisfacemos su egoísmo. Por poner un ejemplo, sería un esfuerzo tan inútil como aquel que se encarga, dice, a espaldas a otra persona, como aquel que se carga a espaldas a otra persona que finge estar coja y que puede bien caminar perfectamente. En este caso se complace al otro a base de realizar un sobreesfuerzo innecesario, pues lo que nosotros hacemos por él, lo puede hacer él por sí mismo. Entonces, aquí, ya para terminar con el tema del sufrimiento, vamos a ver que nuevamente toma la palabra Vicen y formula una pregunta, ¿no? A ello dice, pero hay personas, dice Vicen, que opinan que si quieres a alguien, has de sacrificarte por él. Es decir, que anteponen la felicidad propia por la del ser amado. ¿Qué opinas de esto? Dice Vicen. E Isaías responde que es un error pensar de esta manera. Dice, la felicidad de una persona no puede sustentarse en el sufrimiento de otra. Sería injusto por parte del mundo espiritual pedir, dice, a nadie que renunciara a su derecho a la felicidad. Todos los seres espirituales tienen su derecho a la felicidad. Tienen derecho a ser felices sin que esto suponga una merma en el derecho, en la felicidad propia por la de los demás. Ni es justo, dice, exigir a los demás, dice, renuncias o sacrificios en beneficio de uno mismo. Lo que merma el derecho a ser felices es el egoísmo y no el amor. Lo que ocurre es que vosotros tenéis una concepción equivocada de lo que es el amor, pues vuestra forma de amar, dice, está en la mayoría de las veces impregnada de este egoísmo. Y aquí Isaías nos dice una gran verdad, ¿no? De hecho, si tú le preguntas a alguien qué es el amor, tiene una idea muy pequeña, muy vaga, muy limitada de lo que es el amor. Y por eso, al tener un concepto, una idea muy pequeña, muy limitada, pues se tiene una experiencia de la misma condición, ¿no? La mayoría de la gente no sabe lo que es el amor incondicional y lo que es el amor condicional. Las dos formas de amor no tienen una definición de nada y por lo tanto pues no pueden experimentar lo que no saben. Y bien amigos, aquí hemos concluido este tema sobre el sufrimiento. Como les digo siempre, si te gusta este tipo de información que compartimos, si te aporta algo que te permita trascender o cambiar en ti mismo para mejorar tu condición de ser, no olvides suscribirte, de darle like, de darle 2 clics a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo. Y hasta luego amigos, muchas gracias por acompañarnos.